En enero de 2012, un enigma sin precedentes surgió de las profundidades de Internet, como una sombra inesperada en un día luminoso. El misterioso mensaje, firmado simplemente Cigarra 3301, despertó curiosidad instantánea y encendió la llama del desafío en mentes inquietas de todo el mundo. En ese momento se propuso un juego peligroso y enigmático, y solo los más astutos se atreverían a intentar descifrar los códigos que prometían revelar algo más allá de lo común. El impacto fue inmediato, como si hubieran arrojado una piedra a aguas tranquilas, creando olas de misterio que resonaron en foros, chats y comunidades en línea. La Cigarra 3301 no era solo otro rompecabezas, era una invitación a ahondar en lo desconocido, a desafiar el propio intelecto en busca de respuestas que parecían escaparse de las manos. ¿Quién o qué estaba detrás de este mensaje? Surgieron teorías en masa, pero ninguna respuesta parecía satisfactoria. A medida que el misterio se difundió, la promesa de algo mayor se volvió irresistible. Cigarra 3301 ofrecía no solo la satisfacción de desentrañar un enigma, sino la posibilidad de ser parte de algo grande, algo que estaba más allá del entendimiento común. Muchos se sintieron atraídos por esta promesa, guiados por la curiosidad y la sed de conocimiento que solo los misterios más profundos de la historia pueden despertar. El camino para descifrar los acertijos 3301 de Cicada era sinuoso y lleno de trampas, y requería algo más que inteligencia. Era necesario tener paciencia, dedicación y una mente abierta a lo inexplicable. El primer rompecabezas, envuelto en códigos complejos y referencias oscuras, parecía un laberinto sin salida para muchos. Sin embargo, quienes se atrevieron a seguir adelante se encontraron inmersos en un mundo donde cada detalle contaba, donde la más mínima pista podía ser la clave para desentrañar el misterio que intrigaba a todos. Con el paso de los días, surgió una comunidad unida por la curiosidad y el deseo de descifrar el enigma. Personas de diferentes partes del mundo comenzaron a colaborar, compartiendo teorías, decodificando mensajes y avanzando juntos en el desafío. Esta unión, nacida del deseo de descubrir la verdad detrás de Cicada 3301, mostró cómo Internet podría ser una poderosa herramienta para resolver enigmas que antes parecían imposibles de descifrar individualmente. Pero a medida que los acertijos se volvieron más complejos, los desafíos también se intensificaron. Solo los más decididos lograron avanzar, y los primeros en descifrar los códigos fueron vistos como verdaderos genios, desentrañando capas de cifrado que desafiaron incluso a los expertos. ¿Quiénes eran estos individuos? ¿Qué los motivó a continuar, incluso ante semejante dificultad? Estas preguntas comenzaron a intrigar aún más a la comunidad, creando un ambiente de admiración y respeto. Sin embargo, a medida que surgieron respuestas, también surgieron nuevas preguntas, como sombras que se extienden hacia el crepúsculo. Cada solución parecía ser solo el preludio de un rompecabezas aún más complejo, como si Cigarra 3301 estuviera guiando a sus seguidores por un camino interminable de misterios de la historia y acertijos de la historia que nunca terminarían. Y así, los primeros pasos dados por quienes se atrevieron a descifrar los enigmas nos llevan a preguntarnos quién o qué estaba realmente detrás de este enigma. A medida que los acertijos 3301 de Cicada se volvieron cada vez más complejos, comenzaron a proliferar teorías sobre quién podría estar detrás de este misterio. Para algunos, la idea de que una agencia gubernamental pudiera ser responsable parecía plausible. Después de todo, ¿quién más tendría los recursos y la capacidad para crear un enigma tan intrincado? Otros, sin embargo, creían que una sociedad secreta, que operaba en las sombras, podría estar utilizando acertijos como método para reclutar en sus filas. Estas teorías no se detuvieron allí. Algunos creían que hackers brillantes o incluso cultos misteriosos podrían estar detrás de Cicada 3301, utilizando los desafíos como una forma de poner a prueba la lealtad y la capacidad de los participantes. La idea de un culto digital que buscaba adeptos a través de acertijos en línea parecía especialmente atractiva para quienes veían Cicada 3301 como algo más que un simple juego. El misterio, envuelto en capas de especulaciones, alimentó aún más la curiosidad por la historia y el deseo de encontrar respuestas. Una de las teorías más intrigantes sugería que Cicada 3301 podría ser una prueba de reclutamiento. Pero, ¿reclutamiento para qué?
¿Fue para una misión secreta? ¿Una organización de élite que operaba más allá de los límites de lo conocido? Estas preguntas inflamaron la imaginación de quienes seguían con fervor el enigma. La noción de que los participantes estaban siendo observados y probados en busca de algo más grande, algo que trascendía el simple acto de descifrar códigos, añadió un nuevo nivel de misterio a la ya enigmática Cigarra 3301. Y así, cada nueva teoría trajo consigo una nueva ola de especulación, cada una más fascinante e inquietante que la anterior. Las discusiones se desarrollaron en los foros y cada pieza del rompecabezas parecía apuntar a algo diferente, como si Cicada 3301 estuviera jugando intencionalmente con las mentes de quienes intentaban resolverlo. Pero a medida que las teorías evolucionaron, los acertijos también se volvieron más desafiantes, lo que nos dejó con la pregunta de hasta dónde podría llevarnos este misterio. Después del impacto inicial de Cicada 3301, muchos creyeron que lo peor ya había pasado. Sin embargo, lo que les esperaba en la segunda vuelta, en 2013, era algo aún más desafiante y misterioso. Los acertijos evolucionaron, volviéndose más intrincados, casi como si Cigarra 3301 estuviera probando los límites del intelecto humano. Comenzaron a surgir nuevas capas de cifrado, referencias culturales aún más oscuras y pistas que conducían a ubicaciones físicas en todo el mundo, confundiendo incluso a los más experimentados. La tercera ronda, en 2014, trajo cambios significativos. Retos que antes parecían casi imposibles, ahora fueron superados por enigmas que coqueteaban con lo imposible. Algunos participantes comenzaron a notar patrones, mientras que otros se perdieron en los laberintos digitales que Cicada 3301 había construido. ¿Qué ha cambiado realmente? Quizás Cicada 3301 decidió subir la apuesta, o quizás quienes están detrás de este enigma se estaban preparando para algo aún mayor. El aumento de la complejidad de los acertijos no alejó a los participantes. Al contrario, sirvió de combustible para los más dedicados. La comunidad que se había formado alrededor de Cicada 3301 se volvió cada vez más resiliente y más centrada. Las dificultades, en lugar de desanimar, acercaron aún más a los participantes, que se encontraron ante una misión casi sagrada: desvelar qué había detrás de este misterio que parecía no tener fin. Y así, la curiosidad por la historia y el deseo de ser parte de algo más grande impulsaron cada nuevo intento de descifrar los códigos. Pero con cada rompecabezas resuelto, surgieron nuevos misterios, creando un ciclo interminable de desafíos. Aquellos que habían participado en las primeras rondas ahora se enfrentaban a acertijos que parecían desafiar incluso la lógica. ¿Sería posible que Cigarra 3301 apenas comenzara a revelar su verdadero propósito? Con esta pregunta en mente, los participantes se prepararon para el próximo desafío, conscientes de que lo peor aún estaba por llegar. Mientras se resolvían los acertijos de Cigarra 3301, surgieron rumores sobre quienes habían logrado descifrar el misterio hasta el final. Estos individuos, conocidos como los elegidos, parecían haber desaparecido del debate público, envueltos en un silencio casi inquietante. ¿Por qué nunca hablaron abiertamente sobre lo que encontraron? ¿Qué los habría motivado a permanecer en secreto, lejos de los focos? Este silencio alimentó aún más la curiosidad por la historia, dejando a todos los que seguían el enigma con una sensación de inquietud. Poco se sabe sobre el destino de estos elegidos. Algunas teorías sugieren que fueron reclutados por una organización secreta, mientras que otras creen que simplemente se desilusionaron con lo que encontraron. La verdad, sin embargo, sigue fuera de su alcance, escondida en las sombras de Cicada 3301. Este misterio continuo, esta ausencia de respuestas claras, es lo que hace que Cicada 330 sea tan fascinante e inquietante. El silencio de los elegidos resuena como un enigma en sí mismo, dejando a todos con la sensación de que se ha dejado fuera algo crucial. La frustración comenzó a apoderarse de la comunidad tras el enigma. Muchos han pasado años intentando descifrar los códigos, dedicando incontables horas a este misterio, solo para quedarse sin respuestas claras. ¿Qué pasó realmente con quienes lo lograron? ¿Por qué nadie ha revelado nunca el verdadero propósito de Cicada 3301? Estas preguntas no solo intrigaban,
sino que también creaban una sensación de impotencia, como si algo vital se mantuviera en secreto, fuera de sus manos. Y así, el misterio de los elegidos se convirtió en parte integral de la propia leyenda de la cigarra 3301. Cada nuevo intento de encontrar respuestas solo parecía conducir a más preguntas, perpetuando un ciclo de misterios en la historia que, según todos los indicios, nunca se resolvería por completo. Y mientras tanto, la comunidad continuó su búsqueda, decidida a saber qué pasó con aquellos que fueron reclutados, aunque la respuesta podría estar más lejos que nunca. Detrás de los acertijos de cigarra 3301, había algo más que complejidad matemática y criptografía. Muchos creían que, escondidos entre líneas, había mensajes implícitos, pistas que iban más allá de lo obvio, como si cada código fuera una puerta a un significado más profundo. El simbolismo de las cícadas, por ejemplo, era un enigma en sí mismo. ¿Qué representó? ¿Una transformación, un renacimiento o algo aún más enigmático? Estas preguntas hicieron que el misterio fuera aún más intrigante y animaron a los participantes a mirar más allá de las apariencias. Algunos comenzaron a descifrar los mensajes entre líneas, dándose cuenta de que Cigarra 3301 no solo estaba poniendo a prueba sus habilidades técnicas, sino también sus capacidades de interpretación y percepción. Las referencias culturales e históricas incluidas en los desafíos apuntaban a algo más grande, como si Cigarra 3301 estuviera tratando de enseñar algo, o quizás preparar a los participantes para una verdad oculta. Con cada nuevo descubrimiento, creció la curiosidad por la historia y el deseo de comprender el verdadero propósito de estos mensajes implícitos, alimentando teorías aún más elaboradas. Las pistas globales también jugaron un papel crucial en este misterio. En varias ocasiones, los acertijos llevaron a los participantes a lugares físicos alrededor del mundo, como si Cicada 3301 quisiera recordarles a todos que este acertijo trasciende lo digital. Estos lugares, marcados por símbolos o coordenadas, eran como mapas que guiaban a los participantes a través de un viaje real y metafórico. La búsqueda de estas pistas físicas se convirtió en una aventura en sí misma, conectando a personas de diferentes países en una búsqueda global que mezclaba lo real y lo virtual. Por mucho que los mensajes subyacentes y las pistas generales añadieran capas de complejidad al enigma, también abrieron la puerta a nuevas preguntas. ¿Qué intentaba Cigarra 3301 decirle al mundo? ¿Cuál era el verdadero propósito de estos mensajes ocultos? Y, sobre todo, ¿cómo se conectan estas pistas con el misterio mayor? A medida que los participantes profundizaron en estas preguntas, el enigma se volvió aún más vasto e impenetrable, lo que llevó a la comunidad a explorar territorios desconocidos. A medida que se desarrollaba el misterio de Cicada 3301, comenzaron a surgir especulaciones sobre su conexión con los rincones más oscuros de Internet, la web oscura. Esta parte de la web, inaccesible por métodos convencionales, siempre ha estado asociada a actividades ilícitas y secretos ocultos. La idea de que Cicada 3301 pudiera estar profundamente arraigada en esta esfera digital solo intensificó la sensación de misterio y miedo. ¿Sería posible que el enigma estuviera de alguna manera relacionado con actividades oscuras que la mayoría de la gente nunca se atrevería a explorar? El papel de las redes anónimas como Tor se ha convertido en un punto crucial de discusión entre los entusiastas de los enigmas. Muchos creían que el uso de estas redes no era solo una opción para el anonimato, sino una necesidad para quienes estaban detrás de Cicada 3301. Después de todo, ¿quién o qué necesitaría tal nivel de secreto para operar? Las capas de anonimato proporcionadas por estas redes permitieron a Cicada 3301 operar en las sombras sin dejar rastros visibles, creando un aura de invulnerabilidad que solo reforzó la leyenda que rodea el enigma. Los rumores de actividad ilegal, aunque nunca fundamentados, añadieron un tono de peligro a la narrativa. La idea de que Cicada 3301 pudiera estar reclutando individuos para acciones fuera de la ley, o incluso con fines moralmente cuestionables, fue suficiente para alienar a algunos, pero también para atraer a quienes buscaban desafíos aún mayores.
Estas especulaciones plantearon preguntas incómodas. ¿Hasta dónde llegaría Cicada 3301? ¿Y qué precio estarían dispuestos a pagar quienes siguieran este camino? La oscuridad de la red oscura y los misterios de la historia que allí residían eran un terreno fértil para estas teorías. A medida que las conexiones entre Cicada 3301 y la web oscura se volvieron más especulativas, la línea entre ficción y realidad comenzó a desdibujarse. Lo que antes era solo un enigma digital, ahora parecía tener ramificaciones que tocaban aspectos mucho más oscuros de la sociedad. Y a medida que estas teorías se difundieron, una nueva capa de misterio envolvió a Cicada 3301, sugiriendo que el enigma estaba lejos de resolverse y que los secretos más profundos aún estaban por llegar. En medio de la creciente complejidad de los acertijos y el fervor de la comunidad que intentaba resolverlos, algo inesperado sucedió. Cigarra 3301, que antes había sido una presencia constante y desafiante, de repente se quedó en silencio. En el año 2015, los enigmas que tantos esperaban simplemente no llegaron. Lo que alguna vez pareció un maratón intelectual constante, ahora se convirtió en un vacío inquietante. ¿Qué significó esta desaparición? ¿El enigma había llegado a su fin o simplemente estaba esperando el momento adecuado para resurgir? Este enigmático silencio provocó innumerables especulaciones. Para algunos, era una señal de que Cigarra 3301 había cumplido su propósito, cualquiera que fuera. Otros creían que podría estar en marcha una nueva ronda de acertijos, incluso más desafiantes e impenetrables que los anteriores. La posibilidad de un cuarto enigma, escondido en las profundidades de Internet, mantuvo viva la chispa de la curiosidad, pero también alimentó el temor de que el misterio nunca se resolvería por completo. ¿Qué se podría estar planeando en las sombras, lejos de los ojos vigilantes de la comunidad? El silencio de la cigarra era, en sí mismo, un enigma. Para algunos, representó el fin de una era, el resultado de uno de los mayores misterios de la historia digital. Para otros, sin embargo, fue solo un descanso, una preparación para algo más grande y perturbador. ¿Qué podría estar planeando Cicada 3301 durante este periodo de silencio? ¿Fue reorganizarse, cambiar de estrategia o tal vez esperar a que se enfriara el interés antes de lanzar el golpe final? Estas preguntas mantuvieron a la comunidad en alerta, incluso sin nuevos acertijos que descifrar. Y así, la desaparición de Cicada 3301 dejó un vacío inquietante, pero también abrió espacio para aún más misterio y especulación. La comunidad, que alguna vez estaba acostumbrada a enfrentar nuevos desafíos, ahora se encontraba en una espera interminable, sin saber con certeza si el enigma realmente había llegado a su fin o si estaba a punto de resurgir de una manera aún más sorprendente. Este silencio, tan enigmático como los propios códigos de Cicada 3301, parecía contener la promesa de que el misterio aún no había terminado. El impacto de Cicada 3301 en la cultura de Internet es innegable. Incluso después de años de silencio, el misterio sigue vivo en la mente de quienes se aventuraron en sus enigmas y en quienes, incluso desde la distancia, siguieron con fascinación el desarrollo de esta historia. Cigarra 3301 no era solo un rompecabezas digital. Se ha convertido en un fenómeno cultural, una piedra de toque entre los misterios de la historia moderna que ha desafiado no solo la inteligencia, sino también la imaginación colectiva. Su influencia todavía se puede sentir en comunidades que continúan especulando sobre lo que realmente sucedió y lo que está por venir, si es que hay algo. El legado de los acertijos que deja Cigarra 3301 va más allá de la mera resolución de códigos. Nos enseñó sobre la colaboración global, sobre cómo personas de diferentes culturas y habilidades pueden unirse para resolver un misterio que parecía indescifrable. Nos mostró el poder de la curiosidad, cómo puede llevarnos a explorar territorios desconocidos y desafiarnos a ir más allá de los límites de lo que creemos posible. Sin embargo, también nos dejó una amarga lección. No todos los misterios tienen una solución clara y a veces el viaje en sí es más importante que las respuestas que encontramos. Lo que aprendemos de Cicada 3301 es que, en un mundo saturado de información, todavía hay secretos que pueden desafiar incluso a las mentes más brillantes. Incluso hoy, las discusiones sobre Cicada 3301 continúan alimentando la imaginación
de quienes se preguntan qué más podría esconderse en las profundidades de Internet. Pero quizás el mayor misterio de todos es por qué Cicada 3301 nació en primer lugar. ¿Qué querías realmente lograr? ¿Y por qué desapareció tan repentinamente? Estas preguntas siguen sin respuesta, dejando un vacío que nunca se llenará por completo. Y así, Cigarra 3301 se convierte en uno de los mayores enigmas de la historia de Internet. Un misterio que quizás nunca se resuelva del todo, pero al mismo tiempo nos recuerda algo esencial. El mundo está lleno de secretos esperando ser descubiertos, y nos corresponde a nosotros, impulsados por la curiosidad y el deseo de comprender, seguir buscando las respuestas. Puede que la Cigarra 3301 se haya quedado en silencio, pero el espíritu de indagación que despertó en todos nosotros sigue vivo, a la espera del próximo gran enigma que nos presentará la historia. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.